Hola, somos el equipo 6. Está conformado por Rangel Pineda Ángel Uriel, Vallejo Cabrera Gabriel, Vázquez Rivas Ingrid Michel, y nosotros les hablaremos sobre la cinética electrolítica, en especial sobre el proceso de electrodos en la reacción. La cinética electroquímica es un campo de la electroquímica que estudia la velocidad de los procesos electroquímicos. Esto incluye el estudio de los procesos, de la concentración, el potencial eléctrico y la velocidad en la que se produce una reacción óxido-reducción que ocurre en la superficie de nuestro electrodo, así como hay investigaciones donde los mecanismos de reacción son afectados por estas mismas tres variables electroquímicas. Debido a los fenómenos electroquímicos que se desarrollan en las interfaces del electrodo y del electrodo y de un electrolito, hay un fenómeno que acompaña las reacciones electroquímicas, lo cual atribuye a la velocidad de reacción global. Cabe recalcar que en los electrodos es el lugar donde se forman productos de las reacciones de las sustancias contenidas en los electrolitos. La fuente de tensión provoca una deficiencia de electrones en el polo positivo, nuestro ánodo, y un exceso de electrones en el polo negativo, que nos forma nuestro cátodo. Los cationes cargados positivamente migran hacia el cátodo cargado negativamente. No perdamos de vista que los procesos electroquímicos son reacciones redox en las cuales la energía liberada por las reacciones es espontánea, se convierte en electricidad o energía eléctrica, se aprovecha para provocar una reacción química no espontánea. Cuando un electrodo está en contacto con un electrolito, el potencial del electrodo puede atraer o repeler electrones del electrolito. Esto puede causar que ocurran reacciones de oxidación o de reducción, lo que lleva a la transferencia de electrones y a la generación de una corriente eléctrica. Un electrodo es un metal cuya superficie sirve como lugar donde se establece un equilibrio de oxidación y reducción entre el metal y lo que se tiene en nuestra solución. El electrodo puede ser ánodo o cátodo. Si nuestro electrodo es un ánodo, recibe corriente o electrones de la mezcla de electrolitos por la cual se oxida. Cuando los átomos o moléculas se acercan lo suficiente a la superficie del electrodo, la solución en la que se coloca el electrodo dona electrones. Esto hace que los átomos y las moléculas se conviertan en unos iones positivos. De lo contrario, ocurre cuando nosotros tenemos una presencia de un cátodo, de un electrolito cátodo. Y en esta parte, en nuestro electrodo cátodo, libera los electrones del electrodo y la solución de alrededor se reduce, no se oxida, sino que ocurre el efecto contrario, se reduce. Para comprender todo el proceso, se tendrá el fenómeno de difusión o de transferencia de materia. Este va a ocurrir cuando en una sustancia haya un gradiente de concentración. En un caso, este gradiente de concentración se verá muy marcado hasta llegar a cero para un caso o hasta llegar a una reducción que su punto final comience cuando ésta comience a ser constante. Este gradiente de concentración va desde el seno del electrolito, para este caso, hasta llegar en su viaje al electrodo, pasando por una parte que será la interfase, la cual es la superficie del electrodo. Aquí se irá dando el fenómeno de difusión, por lo que se verá marcada la diferencia de concentración o la disminución de la misma. Y esto ocurre cuando en la reducción de un metal iónico se pasa de una carga positiva a cero, eh, porque en este punto es cuando se forma el metal o el ion metálico. Cuando antes estuvo el ion
del elemento presente en una disolución con una concentración constante y al irse perdiendo esa resistencia al empezar la reacción y en ese proceso comienza la reducción de concentración, pues así al llegar al electrodo su concentración será cero. Esto para un caso, mientras que para el otro caso se irá oxidando, formando así iones, teniendo solamente el gradiente de concentración, pero no teniendo una disminución de concentración tan marcada de llegar a cero, sino que hasta el punto donde comienza a ser constante. En la cinética, como ya se estudió, estudiamos la diferencia de concentración o grado de avance con respecto al tiempo. Partimos de la reacción global y todo se encuentra limitado por el orden de la reacción. En la reacción electroquímica comparamos la corriente con respecto al tiempo y se define a partir de las semirreacciones de la interfase electrodo-electrolito. Aquí no hay orden de reacción, sino procesos de electrodo o pasos de reacción. La ecuación cinética puede ser convertida a una ecuación electroquímica. Cuando introducimos cosas como la transferencia de carga con respecto al tiempo, el amperaje y la constante de Faraday, para poder así obtener como resultado que el electrón pueda ser considerado como un producto o un reactivo y así estudiarlo. En la cinética electrolítica se presentan ciertos pasos, como lo son la migración, la difusión, la adsorción, la transferencia de carga, pero ojo, se pueden llevar a cabo reacciones de competencia al mismo tiempo que hay reacciones de carga. Sigue la desorción, presentándose como una difusión hacia el seno del electrolito o una fuga de gas. Y finalmente está la electrocristalización. Solo se forma una fase sólida. Ahora bien, para el siguiente ejemplo se muestra un sistema zinc-cobre en una celda de Daniel, en la cual se encuentran dos disoluciones de iones con su respectivo electrodo de metal del mismo elemento, formando así una celda galvánica en donde ocurre la reducción del cobre y la oxidación del zinc, es decir, que ocurren dos fenómenos distintos, de los cuales uno va ocurriendo a la par del otro o simultáneamente. Ahora, durante este proceso se tendrán dos reacciones, una reacción de oxidación y otra reacción de reducción. En el caso de la reacción de reducción se puede observar en el caso del cobre. Durante este proceso se verá una disminución de concentración bastante marcada tendiendo al cero. En dicho proceso y durante este, el cobre se irá reduciendo pasando de un ion que está en disolución a la formación del ion metálico o la formación del metal. Esto conforme sus iones vayan viajando a la dirección del electrodo, teniendo como consecuencia una reducción en la concentración. Cuando éste llegue a la interfase, que será la superficie del electrodo. Por otro lado, y de manera simultánea, se verá otra reacción que es la reacción de oxidación del zinc. ¿Cómo se irá dando este proceso? Bueno, mientras vaya ocurriendo la reacción, se verá una mayor concentración justo al inicio de esta. Eh, Sin embargo, como en el otro caso del cobre, se verá una reducción en la concentración, si bien no tan marcada, igual se irá dando de manera continua, aunque esta llegará a un punto en donde la concentración va a ser constante a lo largo de la reacción. Durante esta reacción se irán dando la formación de los iones de zinc. Esto es la oxidación del mismo metal, teniendo así las dos reacciones ocurriendo simultáneamente. Si bien en una reacción la reducción en su concentración fue muy marcada, en la otra la reducción en la concentración fue marcada al inicio, pero llegó a un punto en donde se estabilizó y su concentración fue de manera constante a lo largo de toda la reacción. Algunos de los investigadores más famosos en este campo fueron Alexander Frumkin, John Alfred Valentin Butler, Max Bolmer y Julius Staffel. Las aplicaciones de la cinética electrolítica son las siguientes. Es fundamental para el diseño y la optimización de baterías recargables. En las celdas de combustible, la cinética electroquímica en los electrodos determina la eficiencia de la conversión de energía química
en energía eléctrica. En la electrodeposición, la cinética electroquímica en los electrodos permite ajustar la velocidad y la uniformidad del depósito, lo que es fundamental para aplicaciones como la fabricación de circuitos electrónicos, recubrimientos anticorrosivos y componentes de alta precisión. En el caso de los sensores electroquímicos, la la comprensión de la cinética de estas reacciones es esencial para diseñar sensores sensibles y selectivos. Olvídalo. Podemos decir que comprender la mecánica, la cinética y los procesos de los electrodos es crucial para poder generar nuevas tecnologías y nuevas mejoras a los procedimientos existentes. Los electrodos juegan un papel importante en áreas de la ciencia y la tecnología, desde el área de electrólisis, sensores, hasta muchas áreas de oportunidad que esta conlleva. Entonces, para generar un avance en el desarrollo de la tecnología y también para mejorar procesos electroquímicos para que a su vez estos sean más eficientes con los electrodos y más bien electrodos que sean correctos, podamos generar unas reacciones electroquímicas más eficientes, efectivas y, ¿por qué no?, hasta un poco más duraderas. Muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima.